Sí. Muchas gracias por la invitación y debo agradecérselo además también especialmente a Josep Sánchez Llibre, porque por un problema de descoordinación de agenda nos ha tenido que recordar alguno que hoy teníamos comprometido nuestra asistencia aquí a este Congreso Nacional de Faconauto, ¿no? Por supuesto, agradecer también al presidente saliente por su labor. En fin, yo debo decir que yo soy un defensor también, siempre lo he sido, de que exista organización y trama social y trama civil también en el ámbito de la representación de los intereses, de los legítimos intereses, tanto empresariales como de los trabajadores y del conjunto de la sociedad. Digamos, es viva en la medida en que es capaz de organizarse, defender sus intereses, hacerlo legítimamente y hacerlo con determinación y con razón, ¿no? El riesgo que corren ese tipo de debates, en mi opinión, es que quizá por nuestra parte nos situemos siempre en un plano, digámoslo así, macro, cuando los problemas son problemas que se viven en el día a día, en lo que es la dinámica productiva de funcionamiento de los distintos sectores, el suyo en particular. Yo voy a hacer una muy breve referencia a la situación económica. Ustedes la conocen perfectamente en términos de dinámica de la demanda efectiva. Es con mucho la situación más difícil que ha vivido nuestra economía desde que una persona como yo tiene uso de razón, y seguramente los que tengan más edad que yo habrán vivido pocas situaciones similares a esta. Tengo además que recordar algunos datos que son fundamentales, porque hace un año y medio yo creo que había una sensación, hace un año y medio es el comienzo del año 2011, ¿no? Había una sensación de que la economía española y la europea podría haber comenzado efectivamente a salir de la crisis, ¿no? Cuando veía los indicadores, cuando uno veía y repasaba los indicadores, los negativos empezaban a ser indicadores que se aproximaban a cero. Daba la impresión de que recuperábamos nuevamente el pulso, no tanto o no solo en España, sino en el conjunto de la economía, de las economías europeas. Esto, como saben bien todos ustedes, esta impresión finalizó en la segunda parte del año. La segunda parte del año ya fue una parte muy dura, de recaída clara en prácticamente todos los indicadores económicos. Y lo que llevamos, los 10 meses que llevamos de este año, es prácticamente más de lo mismo en ese sentido. Es decir, la pervivencia, la permanencia de la economía española, cuando no en una profundización aún mayor, sí al menos la pérdida de tono, la ausencia de tono, de pulso económico en prácticamente todos los indicadores importantes. Empezando quizá por el empleo, que obviamente tiene un efecto fundamental, ¿no?, para una actividad como la que ustedes se dedican, que es, al fin y al cabo, la venta de un bien de consumo duradero, desde muchos puntos de vista también un bien de inversión, en la medida en que es un instrumento y suele ser también un instrumento de trabajo. Pero el empleo es, al fin y al cabo, la variable, la próxima más importante de la que se deriva la actividad productiva a la que ustedes dedican su vida y su esfuerzo, ¿no? Y el problema es que la situación del empleo se ha agravado sustancialmente durante los últimos 18 meses, estos 10 que llevamos de año y al menos la segunda parte, los 6 meses posteriores, la segunda parte del año 2011. Los últimos datos son muy contundentes, son 625.000 afiliados menos los que ha perdido nuestra seguridad social en el último año, en el año que termina en octubre del 2012, y las perspectivas no terminan de ser perspectivas de mejora, ¿no? Pero además, y esto me parece que es algo importante a significar, ¿no? No quiero dar tampoco un tono excesivamente pesimista de la situación, pero es mi obligación también transmitirles al menos mis impresiones. Quizá el problema fundamental, además, es de que desde hace ya algún tiempo el mercado de trabajo está siendo muy afectado en su núcleo más estable. Esta había sido una diferencia de esta crisis importante con las de otras que vivió la economía española en el pasado. Había sido afectado
en nuestro caso, en esta crisis, el núcleo, digámoslo así, periférico, el núcleo de la contratación temporal, del empleo temporal. Y no terminaba, por fortuna, de llegar la crisis al núcleo más estable del mercado de trabajo. Esto hace tiempo que ya no es así. Hace al menos 3 trimestres que ya no es así. Pero el último trimestre ha sido especialmente importante. Como saben ustedes, en el tercer trimestre del año se han perdido 176.000 empleos asalariados indefinidos. Y el empleo temporal no compensa esta pérdida de empleo, puesto que el empleo temporal apenas creció en 15.000 en un trimestre, el tercero, que es especialmente bueno para la actividad económica en general y para la actividad de temporada en especial, ¿no? Así es que los datos económicos, los datos de empleo, no son datos de los que uno pueda esperar mejoras inmediatas. Si finalmente se confirmara que una buena previsión para el año 2013 es una previsión más cercana a una cifra de reducción de la actividad económica superior al menos al 1%, de menos 1%, frente a una previsión del Gobierno del medio punto de reducción, 0,5%, entonces tendríamos seguramente un 2013 muy similar al 2012 y muy similar a la segunda parte, que ya decíamos que era una segunda parte mala, del 2011. Así que desde esta perspectiva, lo que uno cabe y debe esperar del 2013 no son precisamente alegrías en este momento, al menos en el ámbito del empleo, ¿no? En el ámbito económico, se ha referido antes Vicente Martínez Pujalte, se ha referido al tema de los multiplicadores del Fondo Monetario. Y este es un tema, a pesar de que parece muy esotérico, es un tema muy importante en el debate económico actual. ¿Por qué? Pues porque lo que pone de manifiesto el Fondo Monetario es que esta crisis empieza a ser distinta en una cosa, y es en que cuando se reduce el gasto público como consecuencia de las necesidades de ajuste de la política económica y de la política fiscal en los gobiernos, el impacto de esa reducción del gasto público sobre la actividad económica es mucho mayor que nunca. Esto es lo que ha venido a poner de manifiesto el Fondo Monetario. Este es este debate de los multiplicadores. Bueno, la palabra es fea y tal, pero se puede simplificar mucho mejor así diciendo. Mire usted, por primera vez en la historia contemporánea, en la historia económica contemporánea, una reducción del gasto público del 1% puede llevar a que el PIB decrezca en mucho más que el 1%. Y este es un problema, porque si las economías responden a las políticas de consolidación fiscal con más reducción en el crecimiento y con más reducción en la actividad, las salidas que tenemos a disposición de la política económica se reducen y se reducen ostensiblemente, ¿no? Y en este sentido yo debo manifestar, y lo hago además en la perspectiva de alguien que, como yo, también ha formado parte del Gobierno de España, ¿no? Yo debo manifestar que tenemos ya elementos suficientes al cabo de 2 años y prácticamente 4 meses desde que comenzó a realizarse en España un giro esencial en la política económica, más atento, digámoslo así, a la consolidación fiscal y a la dinámica explosiva en el déficit público, porque se reducían drásticamente los ingresos y manteníamos muy altos para poder compensar el gasto público. Al cabo de 2 años y pico de aplicación de esa política, en España y en buena parte de Europa, debo decir y debo señalar que no es una política que haya dado frutos. No es una política que haya dado fruto alguno. ¿Estamos un poquito mejor desde el punto de vista del tamaño del déficit público? Sí, un poco mejor, pero no mucho mejor. Llegamos a tener 11 puntos de déficit público del PIB en el año 2010 y con las revisiones y con los ajustes hechos en el 2011 hemos estado en el 9 y algo %, pero vamos a ver cómo terminamos el año. Y mientras tanto lo que sabemos es que la crisis nos ha hecho perder prácticamente 3 millones de empleos, prácticamente 3.100.000 empleos, y de ellos 2 millones en sectores directamente vinculados a la construcción o a sus actividades conexas. Esta es un poco la gran cifra de lo que le ha pasado a la economía española. Le ha pasado mucho, muy concentrado en un segmento concreto de la actividad económica y con efectos que cada vez son más importantes sobre el núcleo estable, como decía al comienzo. En este contexto,
de preocupación, de dificultad, etcétera, para considerar cómo se desenvolverá la economía española en el futuro. Y centrándonos algo más en lo que es la problemática del sector, ¿no? Nosotros hemos tratado de abordar un fenómeno al que ya se ha referido antes Vicente Martínez Pujalte, que es el fenómeno, digamos, de la marea baja que termina, obviamente, afectando al conjunto de los sectores económicos. La marea baja es volver a estar, como decíamos hace un rato, antes de empezar nuestra comparecencia ante ustedes, claro, volver a una situación que se aproxima prácticamente a la situación que tenía el sector hace prácticamente 25 o 26 años. Esto es lo que se va a vender este año en relación al cuál era el volumen de ventas, por ejemplo, durante la segunda parte de los años 80. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí después de haber alcanzado prácticamente algo más del doble de ventas al comienzo de la crisis, en el último año de la expansión, en el año 2007, ¿no? Por supuesto, en este contexto todos resultamos afectados, ¿no? Pero yo debo recordar que hay un asunto que efectivamente para nosotros tiene una importancia fundamental, no solamente en este sector, hay otros sectores afectados por ello, que es el de tratar de estimular también la competencia sana, equilibrar las posiciones de dominio en cada uno de los sectores productivos, que a veces son posiciones de dominio que ostenta el productor, pero que en otras ocasiones y en otros sectores son posiciones de dominio que ostenta el vendedor, ¿no? Bien, en esa línea de objetivos se movía la ley, esa ley ómnibus que quizá tuvo como principal defecto el hecho de pretender solventar asuntos del más diverso calado y calibre y de la más diversa ocupación en los diferentes sectores productivos. Me estoy refiriendo a la Ley de Economía Sostenible. Por nuestra parte, lo que hemos hecho a ese respecto es volver a plantear como proyecto de ley lo que fue la vieja ley de, vamos, la periclitada y la perdida en cuanto a efectividad cuando se produce la disolución del Parlamento, de la vieja ley de contratos de distribución comercial. Esta es una proposición que sigue estando ahí en el Congreso. La presentamos entre el paquete de cosas que habían quedado pendientes de la anterior legislatura. Pues yo creo que la fecha fue exactamente el 13 de diciembre del año 2011. Y, por supuesto, esta es la posición. Ahí se resume la posición de nuestro grupo parlamentario, que es una posición, en este caso, tendente, insisto, a solventar este tipo de situaciones donde hay un dominio de uno de los participantes en el mercado, en los mercados, sobre el resto, ¿no? No es solo algo que pueda caracterizar a la situación del mercado, en este caso de la distribución y de la fabricación del automóvil, también hay otros ámbitos importantes. Pero en este caso debo decir también que para nosotros hubiera sido mucho mejor en su día poder haber alcanzado un cierto acuerdo en cuanto a lograr buenos códigos de autorregulación y de buenas prácticas, digamos, en el conjunto del sector, ¿no? Para nosotros sigue siendo esta la mejor solución, pero en ausencia de ella, la ley debe acometer este tipo de situaciones. Esta era la filosofía a la que me refería al comienzo de esta intervención. Como veo que estamos mal de hora, me avisa además Vicente que tiene que hablar el siguiente orador, así que les dejo con Sánchez Llibre, el portavoz de Convergencia y Unión. Muchas gracias por su atención.